familia de Jesús son los esenios, que parte muchos siglos antes, preparándose para la venida de este maestro del corazón. Y Jesús es un personaje ya en nuestras vidas que trasciende la religión, porque en realidad Jesús no formó ninguna iglesia, no escribió ninguna Biblia. Y yo tuve el gran regalo de la vida, del 2017, de empezar a tener un cambio en mi estructura canal, contactar con la abuela Ana, que es la abuela de Jesús, que somos también parte de una conciencia mayor, de un corazón más grande, y que estamos en un aprendizaje permanente. Lo que me corresponde entregar, lo que a mí me entregaron, son 8 códigos de reconexión con lo esencial. Son 8 códigos para que nosotros conectemos con esos bancos de información. Necesitamos desbloquear el cuerpo. Una de las cosas más fascinantes de vivir en este planeta es que es un planeta en construcción y que está iniciándose. Así que tenemos muchas aventuras todavía que recorrer. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Hoy nos acompaña una persona bien especial. Su nombre es Constanza Yuneman, más conocida como Cote Yuneman, y ella es canalizadora, es decir, conecta con otras dimensiones, con otros planos. Hoy nos va a hablar de los esenios. ¿Qué son los esenios? Y además se va a referir a unos códigos que ella canalizó, es decir, tomó desde otra dimensión y los tiene a disposición de las personas que estemos acá. Con ustedes, Cote Yuneman. Hola Cote, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Siéntete como en tu casa. Gracias por aceptar la invitación. Hola Esteban, gracias por invitarme. Yo estoy bien. ¿Cómo está usted? ¿Qué cuenta? Bien, todo bien aquí. Feliz con el canal y nada, con ganas de entrevistarte. Hacía rato que te tenía ganas de entrevistar, así que por lo menos ahora ya estamos aquí contigo. Tú me contabas, Cote, que querías hablarme de los esenios. Así que cuéntanos en qué consisten los esenios. ¿Qué son los esenios? Sí, bueno, gracias por darme este espacio porque estoy en la temporada de los esenios. Es uno de los cursos que yo doy, se llama TESAB. Y ese curso es una reconexión con unas herramientas que dejaron este grupo maravilloso, que es la familia de Jesús. Este Jesús que nosotros lo tenemos un poco desfigurado, un poco trastocado. En realidad el 90% de las cosas que dicen de Jesús y su vida son mentiras, son inventos, o están deformadas, ¿ya? O están mal interpretadas. Pero hoy en día existen muchas personas como yo que tenemos una capacidad para la escucha y para interconectar bancos de información que están ahí vibrando eternamente, están esperando ser captados, y estos bancos de información son todos para la evolución humana, están ahí. Entonces hay un grupo familiar, le digo familiar porque la familia de Jesús son los esenios, que parte muchos siglos antes, preparándose para la venida de este maestro del corazón. Y Jesús es un personaje ya en nuestras vidas que trasciende la religión, porque en realidad Jesús no formó ninguna iglesia, no escribió ninguna Biblia, dijo 3, 4 cosas y se dedicó a desbloquear la energía en el humano para que nosotros pudiéramos darnos cuenta quiénes somos. Entonces los esenios, que es su familia, que es mamá, papá, o sea, María, su padre José, sus abuelos, la abuela Ana, abuelo Joaquín, y toda la parentela, que son un montón de personajes, son todas conciencias, y le ponemos este nombre para definir un humano que ha hecho un trayecto muy largo alrededor de muchas estrellas, no solamente este planeta, y tiene una conciencia expandida. Entonces, cuando un humano logra hacer eso, tiene la posibilidad de irse de viaje a otras galaxias o quedarse colaborando con un planeta, por un planeta como este, y ellos se decidieron quedar. Como muchos seres, muchos otros personajes de nuestra evolución humana están involucrados en la elevación de la conciencia. Pero los esenios son la familia de Jesús y hoy están fuertísimos, sus enseñanzas están de vuelta. Nosotros también como receptores estamos habilitando en nuestro cuerpo la capacidad para escucharlo. Y yo tuve el gran regalo de la vida del 2017 de empezar a tener un cambio en mi estructura canal
y contactar con la abuela Ana, que es la abuela de Jesús, la madre de María. Y ahí parte la historia. Ese es un pequeño resumen de lo que ha pasado, pero la historia está en suspenso porque tenemos que contestar ante esta herramienta. Ese es el desafío. Cote, a ver, según lo que yo entiendo, tú empezaste a tener este vínculo, este contacto a través de canalizaciones, ¿no? El año 2017, o sea, hace un rato ya, hace un rato ya. Y mientras tanto, ¿cómo, o sea, cómo se dio ese encuentro? Tu primer contacto con este espacio, digamos, sería con la que tú llamas abuela Ana, que es la abuela de Jesús, ¿es así o no? Sí, sí, sí. Ah. Bueno, primero explicar en breve qué es un contacto, qué es una canalización. Nosotros tenemos una estructura biológica que sustenta y sostiene un cuerpo energético. Todos los humanos podemos canalizar, por eso es que también yo soy de la campaña Abre tu canal, porque necesitamos recuperar nuestra propia autonomía, nuestra soberanía interior. Y todo nuestro sistema está basado en captar y descifrar códigos vibracionales. Todo el rato estamos haciendo eso, el ADN lo hace. Baja bancos de información para sostener la vida. Entonces nosotros cuando empezamos a practicar esta posibilidad de escucha, que requiere de ciertas condiciones, como por ejemplo estar en muchos espacios de soledad, en bajar mucho los decibeles externos y poder ir a ese silencio interior y empezar a amigarse con lo sutil, con el mundo invisible, con lo que está detrás de, ¿no? Las otras dimensiones, las que no se ven a simple vista. Cuando empezamos a practicar eso, llega un momento en que nosotros somos capaces de desplegar una... yo tengo una imagen, no sé si es biológicamente correcto o no, pero lo voy a explicar así. Nuestro cerebro, que está lleno de neuronas, cada una de las neuronas tiene como unos epitelios, igual que los epitelios de los hongos, que abrazan todo el planeta y que se comunican entre todos. Nosotros tenemos en las neuronas unos epitelios así que exploran campos en otras dimensiones y que son capaces de llegar al sol central de la galaxia. Es impresionante. Y ahí nos podemos explicar a través de esta facultad neuronal por qué a veces tenemos aprendizaje espontáneo en diferentes partes del planeta, aparece la misma idea, o la telepatía, o la clarividencia, o contactos, ¿no? Que nuestro cerebro no está aquí. Nuestro cerebro es un, es un viajero del espacio. Entonces cuando uno le da rienda suelta a esto y empieza a, justamente como uno dice, ¿no? A volarse, es que de verdad las neuronas vuelan. Y en uno de esos experimentos yo me contacté con la abuela Ana. Yo primero pensé que era una antepasada mía, una abuela mía, porque era una voz muy dulce, muy de abuela, muy calmada, me provocaba una profunda paz. Y cuando ya llevaba hartas páginas escritas con esto del TESAB y me estaba contando muchas historias, o sea, primero la primera información fue muy dura, era muy abstracta, muy rara, 8 leyes que el humano se había olvidado, que estaban desentrenadas, que estaban congeladas y que conectaban principalmente al banco de información esencial. Y que esto podía rectificar, primero, botar todo lo que no es esencial para nosotros y poder despertar ciertas facultades que estaban dormidas y una de ellas era la capacidad cardíaca, ¿no? Del corazón de enlazar y integrar todo lo que ya teníamos despierto por separado. Como a mí no me cayó la teja con esto, lo guardé y lo archivé, ella me siguió hablando, pero me empezó a hablar como una coach, me hacía como terapia, ¿no? Y me llevó a un camino de reparación conmigo, y ahí entendí que no era una pariente, que era algo mucho más global, que era algo universal, lo que el contacto y la información yo estaba recibiendo y que era para todos, hasta que cuando ella sintió que yo estaba preparada, me dijo que era la abuela de Jesús. Y yo de verdad, Esteban, en ese momento jamás se me hubiera ocurrido pensar que Jesús tenía una abuela, porque yo no lo pienso, en ese momento yo no tenía al Maestro Jesús como un cercano.
estaba yo con mi guía y con otros seres en contacto, pero no con esta dimensión de nuestra humanidad, porque es una dimensión humana el corazón, ¿no? Entonces ahí partimos con la historia. Ahí ella empezó a contarme cosas de Jesús. Ahí me empezó a contar que ella se preparó 6 siglos antes para su venida, contó todos sus viajes por el mundo. Ella tiene una capacidad increíble que todavía lo sigue haciendo de mezclar raza. Ella es transhumante, esa es su naturaleza, y conecta a los seres del planeta para que nosotros podamos ir fortaleciendo nuestra información genética. Así partió. Ahora yo ya reconozco su energía inmediatamente. Esto es como cuando uno genera un vínculo con alguien, necesitas tiempo. ¿Y cuál fue tu reacción cuando supiste o te informó que era la abuela de Jesús? ¿No te lo esperabas? ¿Fue como algo que te pegó, así como que te sorprendió en el momento? Sí, sí, me conmovió profundamente porque inmediatamente ella me trajo a la memoria imágenes, recuerdo de la sensación de haber estado con Jesús de chica, pero yo sin saber quién era, ¿no? ¿Qué era esa presencia? Muy silencioso, siempre al lado. Yo tengo una imagen donde yo estoy llorando, tratando de pelar una naranja. Estoy muy triste, estoy como sola en un patio, creo que fue en el colegio. Estoy tratando de hacer algo que había que hacer, pero no quería. Y de repente siento que hay un ser al lado que está en calma, en una calma absoluta, y que mueve sus manos como mímica para que yo logre pelar la naranja. Entonces yo lo empezaba a imitar. Y en esa imitación y en esa calma, obviamente me calmé, entré en mí y ahí como que di un paso un poquito más allá de toda la angustia que me provocaba ese momento. Fue una contención muy profunda, muy sin palabra, pero muy desde la acción. Y esa compañía, que se repite en algunas otras instancias de mi vida de chica, yo pensé hasta ese momento que era mi guía, pero no era. Porque cuando aparece esta presencia de este maestro, mi guía, que sí lo puedo captar perfectamente, se arrodilla, se inclina, siempre se inclina, hace una especie de reverencia. Y entonces me emocionó mucho cuando me lo cuenta, porque en realidad es una presencia poco explorada para mí, porque yo no estudié religión, no estuve en un colegio religioso ni nada, no vengo de familia religiosa, pero tiene un nivel de intimidad en el contacto con uno que es como el guía, ¿no? Es como el doble cuántico, pero no lo es. Es que nos conoce a cada uno, y yo creo que a todas las criaturas del planeta, de una manera tan íntima, tan profunda, que en realidad no hay palabras para explicarlo. Entonces sí, me conmovió muchísimo saber que venía esta información para abrirnos hacia esa experiencia con este maestro. O sea, decir que después de haber estado canalizando por algún tiempo esta presencia, ¿no es cierto? Y te hace como esa revelación de alguna forma, ¿no? Que es la abuela de Jesús acá en la tierra. Ahí eso te hizo que calzara en tu experiencia de vida una serie de vivencias que tuviste que no le habías dado forma, como que tomaron sentido, ¿no? Pudiste entenderlas más. Sí, 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 se provocó un orden ahí a ver, primero una conciencia de que nosotros somos todo el tiempo asistidos en los momentos más duros, eh, que somos también parte de una conciencia mayor, de un corazón más grande, y que estamos en un aprendizaje permanente. Y otras cosas que me conmueven profundamente, como ellos están todo el tiempo sin ningún tipo de juicio ni recriminación y son amantes de las correcciones. Cada vez que corregimos algo, ahí están apoyándonos. Nunca he escuchado, ni de mis guías, ni de ninguna de estas presencias, un juicio. Es como si está bien, está mal, da lo mismo. El tema aquí es
la conciencia y la evolución. Entonces todo sirve, todas las experiencias humanas sirven, pero sí que cuando nosotros calzamos en la coherencia del corazón, hay algo que se encaja y nos lleva a un estado de éxtasis. Entonces, para mí, Maestro Jesús es éxtasis del camino, ir con su energía es un éxtasis de la experiencia humana. O sea, opuesto a lo de la religión. No es el Cristo sacrificado en la cruz sangrando, para nada, totalmente opuesto. Y eso me parece otra evidencia de lo grandioso que es esto, porque es la oposición de lo que pinta la Iglesia Católica. Oye, Cote, bueno, tú me decías que empezaste a canalizar el 2017 esta experiencia con la abuela de Jesús. ¿Y en qué consistió esa canalización? ¿Cómo parte? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el sentido, ¿no? de este desarrollo con los esenios? ¿Qué es lo que nos vienen a aportar, básicamente? Bueno, lo que ellos tienen muchas herramientas en la Tierra que están siendo entregadas a muchas personas y en particular a mí. Lo que me corresponde entregar, lo que a mí me entregaron, son 8 códigos de reconexión con lo esencial, que se nos olvidó, se nos congeló, ahí nos quedó medio atorado, ¿ya? Entonces, lo que me llama la atención a mí es que estos códigos son, ¿cómo te podría explicar? Son vibraciones, son unas vibraciones que tenemos nosotros como interconectadas con el cuerpo. Es como si tuviéramos un receptor y ahí hubiera un emisor. Pero para que se generara el contacto con estos puentes, que son 8 códigos, para que nosotros conectemos con esos bancos de información, necesitamos desbloquear el cuerpo, porque lo tenemos acorazado. De alguna manera, tenemos por nuestra condición mental o, mira, yo creo que principalmente por ignorancia de que no sabemos quiénes somos, ni qué estamos haciendo aquí en este planeta, ni qué es este planeta. Entonces tenemos una serie de juicios y creencias que le dan una dirección errada a nuestro avatar, a nuestro templo, cuerpo, dispositivo biológico para hacer contacto con esta información. Entonces lo primero que pasa con el TESAF es que desbloquea el cuerpo. Cristo, por ejemplo, lo que hizo Jesús, o Yeshua, porque le tienen 1500 nombres según la localidad del planeta, pero no importa, lo que hacía era que, la gente decía que hacía milagros, pero en realidad lo que hacía era que desbloqueaba los cuerpos. Y cuando desbloqueaba los cuerpos, las personas entraban en éxtasis. ¿En éxtasis de qué? De ser humano, de tomar esta experiencia con toda la capacidad que nos corresponde. Entonces, se dedicaron obviamente el resto de las personas desbloqueadas a desbloquear a otros. Por eso que se habla de una especie de secta, ¿no? De grupo, de apóstoles que iban por el planeta haciendo una especie daban la palabra, en realidad no daban la palabra, lo que hacían era desbloquear. Y eso es lo que estamos haciendo, po. Muchas personas, muchos canales están trabajando en el desbloqueo de los cuerpos con diferentes herramientas, con conocimiento, con instrucción, con herramientas. Y esto es una herramienta más y que funciona por vibración. Entonces es como una llave, pero yo lo explico, yo lo que hago es que explico el origen de cada una de las llaves porque corresponde a cada una de las leyes que nos sostienen. A ver, tú nos contabas que son 8 leyes. Ah, perfecto. Oye, y podrías, digamos, compartir con nosotros, quizás brevemente, cómo lo sientas, en qué consiste cada ley, como para hacernos una idea. Sí, mira, eh, las principales, bueno, son todas principales. Lo que pasa es que ellos Ujú. dicen que después que en el futuro vamos a tener 4 más, ¿ya? Ah, ok. Cuatro Hasta, más, hasta cuatro 12. más. Vamos a tener cuatro posibilidades más de llegar a otras dimensiones. Pero principalmente es, para que nos hagamos una idea, es que Ujú. nosotros vivimos en contacto con varias dimensiones porque dentro de nosotros
hay varias dimensiones. Y lo que nos está pasando hoy en día es que tenemos todas las dimensiones abiertas por separado y nos está costando integrar. ¿Ya? Entonces, separamos todo lo separamos. Y necesitamos la integración para poder aumentar nuestra capacidad de conciencia. Que finalmente lo que nos da la capacidad de conciencia es, ellos llaman el equilibrio en el código de la belleza, así lo dicen, ¿no? Hablan del código de la belleza. Entonces nosotros tenemos una cierta añoranza en el corazón y hablamos de bajar el cielo a la tierra, por ejemplo. Queremos el paraíso acá en la tierra y lo tenemos separado. Decimos que el paraíso está en el cielo, lo vamos a tener cuando estemos muertos y después acá, por mientras vivimos los calvarios y los infiernos, que este es el infierno. Entonces, bueno, resulta que todo convive en un solo punto neuronal o en un solo punto medular de nosotros, que es el corazón. Entonces, una de las primeras propuestas del Camino Tesab es recuperar la conexión con Padre y Madre cósmico, porque lo que sucedió con nuestros padres es que tenemos una conexión muy pequeña y nos basamos en una pequeña historia con respecto a la vivencia padre-madre. Y como todo es en el ser humano, cuando vivimos esos primeros años de vida, es muy pregnante, ahí quedamos todos traumatizados porque en realidad a la humanidad entera le falta maternaje y paternaje. Somos todos, somos un flujo genético de incomprensiones, de falta de esencia, justamente, y porque no sabemos quiénes somos. Entonces, la psicología moderna en 1800 decía que la guagua tenía que estar tirada y amarrada. Después cambió que la psicología decía que tal cosa, y así como que vamos dando palo al gato, ¿no? O sea, palos ciegos para tratar de hacer un camino amoroso, porque en realidad ni siquiera somos capaces de definir amor. O sea, pues nos damos las 1500 vueltas y no llegamos ni a una parte. Entonces, de verdad que estamos desconectados de la esencia. Y basta mirar nuestro mundo como lo hemos construido, que en realidad tanta cosa que nos sobra, tanta cosa que nos está matando, tanta cosa que ya no sabemos qué hacer. Y lo esencial, ¿dónde está? Entonces, esta familia, que así se llaman esenios porque son guardianes de la esencia, y no son los únicos, también tenemos guardianes de la esencia en los pueblos andinos, ¿ya? Pero eso es otra historia. Bueno, ellos, lo que sucede es que hicieron un artefacto, que es estos códigos que van conectando. Entonces, por ejemplo, hay un código que se llama WIWA, que es el de la madre, y hacemos todo el proceso para reconectar este código hacia el banco morfogénico o mórfico del contenido materno. Y cuando hacemos ese contacto, por supuesto que queda un poquito la cagadita en lo que tú viviste como hijo, hija de tu mamá, que también fue hija de un otro humano que tampoco sabía. Entonces, lo primero que sucede es la caída de un montón de estructuras y a veces se somatiza en el cuerpo, a veces en la emoción, a veces en la energía, a veces en las tres juntas, pero hay un primer desbloqueo que es una quebrazón importante, es delicado, por eso se hace paso a paso. Y después entonces viene un reencuentro que se reconecta en ti lo que debiera ser el estado de maternaje. Entonces tú tienes ya una información vibrando en tu cuerpo que te otorga la capacidad de discernir. Ah, esto es maternaje, esto esto no es. Ya. Y después vamos con el código padre, después vamos con el código hijo, que es muy entretenido porque ahí parte el individuo, la unicidad, la rareza. Después vienen los códigos de los abuelos, que es el isohim, que es la capacidad alquímica del humano, que es capaz de unir dos cosas distantes y hacer una tercera manifestación única. Después viene un código, que es el código de la visión, que es el código ISIT, y ese código abre tu mirada en 360 grados y lo que se genera ahí es la posibilidad de la libertad, del libre albedrío, de poder elegir. También queda un poquito la cagada, porque parece que nos gusta que nos digan qué hacer, porque nos da pereza, porque son un poquito flojos igual y tenemos miedo.
de lo nuevo, de ver cosas que nunca hemos visto y todo eso. Y Después también de... asumir la responsabilidad, ¿no? Claro. Porque finalmente el libre albedrío implica hacerte cargo de, y eso le cuesta a la gente, ¿no? Claro, porque vas a tomar una decisión por ti mismo y te tienes que hacer cargo de lo que decidiste. Ya no le Mm. puedes echar culpa a nadie porque tomaste ese Mm. camino. Entonces, esa visión es bien revolucionaria y pasan hartas cosas, harta somatización. Ahí aparecen todas las itis. Otitis, Ah, sí, sinusitis, puf. Oye, está haciendo súper mala publicidad, pero es que es verdad. a nivel fisiológico. Yo imagino que por lo que tú estás planteando desde la primera instancia, Mm, se debe generar ciertos ahí terremotitos emocionales, porque mm, está generando un cambio profundo, por lo que yo entiendo, ¿no? Cambio de ujú. base, ¿no? De estructura. Sí, porque nos conecta con algo que recordamos en el alma, pero que está muy distante de lo que vivimos en cotidiano. Entonces nos viene un proceso primero de nostalgia importante, porque lo echamos muchísimo de menos, como darnos cuenta todo lo que añorábamos estar en ese estado. Entonces así vamos recorriendo 8 códigos para llegar a este estado inicial. Es que como un puntapié, ¿no? Decir, mira, bueno, este es el panorama interior. Esto es lo que te duele, esto es lo que te importa cuidar, esto es lo que te hace falta. Ahora, cómo cada uno va a desplegar su TESAF en el cuerpo, eso ya es una obra de arte individual. Es bonito también tener las personas que te van contando cómo les va yendo con eso y qué es lo que van haciendo con su viaje de reconexión. Es súper interesante la respuesta humana. Y Cote, normalmente el proceso, no sé cómo llamarlo, si es una experiencia como tal, es más vivencial que teórica, o es como en parte teórica y parte vivencial, y en el campo ya más de la vivencia, ¿no? Se ejecuta a través de ejercicio que tú planteas, cómo se lleva, como para entenderlo un poco? En todas esas dimensiones, pues, Esteban, se trabaja. Yo lo explico, así como te estoy explicando a ti, con ejemplo, con algo de ciencia, porque esto se activa a través de la fascia, que es un órgano que recorre todo el cuerpo. También vamos a la experiencia onírica dentro, ¿no? Que cada uno hace un viaje a través de una meditación que yo voy guiando y hay espacios donde suelto para que cada uno tenga su propio encuentro. También hay otro plano de la experiencia en este viaje en donde esta familia, con su, con su energía envolvente, nos ayuda, aparece, se manifiesta de alguna manera, está presente. Entonces hacen trabajo ahí que yo ni siquiera veo, a veces capto una que otra cosa, pero la mayoría de las cosas no, porque estoy en mi 3D tratando de dar la clase. Pero pasan muchas evidencias del porte energético que ellos ocupan y cómo se manifiestan. Entonces, están esos tres planos, está el cognitivo intelectual, está también el interior con todo su despliegue psíquico, onírico en la imaginación de la persona, que ahí entra el aparato psíquico a manifestarse, a develarse, se descongela, ¿no? Ujú. Y está este otro plano, que es este plano espiritual, grandote, enorme, y la mayoría de las personas, yo diría que casi todas sienten mucho amor en el proceso. Ellos son muy amorosos, Esteban. Es que son los reyes del amor. Son tan impresionantes. Entonces, sí. Cote, ¿y cuál es el objetivo? ¿Qué busca, digamos, el TEPSAP? ¿Busca algo en específico o cada uno de las experiencias y los viajes tiene sus propios objetivos que quizás desde lo racional, quizás no entra dentro de, quizás no es un objetivo racional, pero ¿qué busca finalmente el TEPSAP o qué logra? Quizás eso es mejor. ¿Qué logra en las personas que viven la experiencia? Bueno, es súper objetivo y súper racional. Ah, Porque, bueno. mira, no, sí, lo que pasa es que eh, nosotros somos criaturas evolutivas, siempre lo hemos sido, no vamos a parar.
¿ya? Entonces, esto es una etapa más de nuestra evolución, el restituir y reconectar nuestro aparato espiritual, porque es un sistema, ¿ya? Y Ujú. ese sistema habla en el fondo de que todo lo que duele, que falta fuera, lo puedo encontrar adentro. Adentro significa que voy a ir a un plano astral, no matérico, invisible, para traerlo y hacerlo visible. El tema es desde dónde lo hago y conectada desde dónde, desde qué fuente. Entonces el TESAF lo que ayuda es que la realidad que vamos a plasmar en la Tierra esté conectada desde un banco de sabiduría que sea esencial. Y lo esencial nos sirve a todo y es virtuoso para todo el sistema. Entonces, como estamos en estos tiempos de franca decadencia, porque ¿para qué vamos a tomar el sol con un dedo? Pues estamos en los finales de una humanidad partiendo, tratando de partir otra, es justamente aquí donde en el 2020 Jesús entra con todos los esenios como batallón de batalla para decirnos es ahora donde tenemos que echar a andar todo esto que practicamos 2020 años atrás, todo esto que trajimos a la tierra y que nos acordamos entre todos, porque Él es un precursor. No es que traiga todo así, miren, lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Lo que hizo fue desbloquearnos para que nos acordáramos para dónde iba la micro y qué es lo que teníamos que hacer y en qué momento. Estos son los momentos. Y es por eso que está tan fuerte la conexión con ellos y con un montón de otras asistencias. Si yo te pudiera contar toda la cantidad de naves que tenemos alrededor del planeta, es que ya no cabe una más, porque son momentos muy álgidos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer todos en un conjunto es que en la nueva línea de tiempo que estamos nosotros faenando, ya que estamos viendo que el otro se está cayendo a pedazos y que va a ir para más, cada vez se va a caer más, entonces estamos tratando de que la información, los códigos vibracionales para que en esta tercera dimensión se plasmen, vengan desde una fuente universal esencial. Ok, en el fondo, a ver si lo entiendo bien, Poscote. Quiere decir que lo que hace es como integrarte como a una nueva corriente de llevar la vida o de integrarte al mundo en sí. En el fondo es como romper paradigmas para integrarte a una nueva forma de entender la realidad y ser parte de la realidad. Y eso tiene que ver también o va a influir de alguna forma en que estas personas se integren como a una nueva humanidad, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, todo lo que dijiste. La conexión es hacia lo que siempre hemos sido. Atraviesa y rompe una red de pensamiento que es un inconsciente colectivo que hoy Ujú, existe basado en la ignorancia de lo que somos. Entonces es desafiante en ese sentido, porque uno atraviesa, uno rompe esta estructura y uno empieza a quedar un poquito fuera de tiesto en la gran Matrix. Uno empieza a ser como la oveja negra un poco, ujú. ¿ya? Entonces es desafiante culturalmente, es desafiante familiarmente, si es que tienes una estructura familiar muy clásica, ahí ojo, hay que ver cuándo es cuándo. Entonces la atraviesa y se conecta con una red de vibración que siempre estuvo con nosotros, pero que en algún momento se interrumpió. En el momento en que nosotros le dijimos a un gobernante o a un líder que pensara por nosotros nuestra vida, que diseñara y tomara decisiones por nosotros, que es la gran tragedia que existe hoy día a nivel de estados, a nivel de países, ¿no? En el momento que decidimos hacer eso y que perdimos nuestra libertad y nuestra soberanía interior, entonces esa red de conexión espiritual, ¿ya? Porque es la conexión con lo aún no manifestado, se cerró, se atrofió. Y llevamos una humanidad completa en esa atrofia. Entonces, estas herramientas son removedoras porque vamos a atravesar esa red en la cual estamos todos dormidos y todos participamos, queramos o no queramos, pero empezamos a tirar unos hilitos y de repente nos cae en el centro del corazón un sentimiento y de ese sentimiento se desborda todo y dice, bueno, aquí no puedo retroceder. Hay un montón de cosas que yo después del TESAP nunca más pude seguir haciendo.
o participando en un colectivo. Y me tuve que ir retirando y pasé por una etapa bien sola, bien perro sola, pero después uno se va encontrando con los que vibran como uno, pues Esteban. ¿Tú cachai? Pues a ti también te ha pasado. A todos Sí, nos ha sí. pasado cuando empezamos a conquistar un lugar, cuando hacemos alianza con la verdad del corazón. Entonces, este sistema del TESAB es un acelerador de ese proceso porque necesitamos apurarnos un poquito o avanzar, más que apurarnos, disfrutar el camino y avanzar, no quedarnos dormidos. En el fondo, a ver si estoy en lo correcto, pues tú me dices. Finalmente el TESAP es una experiencia, es una vivencia, una experiencia donde la gente va a obtener como herramientas para irse reencontrando con sí mismo con la esencia y un poco reconectando con su historia, básicamente. Historia que quizás recuerda en esta experiencia o de antes también, ¿no? ¿Es así? Sí, es Mm. así, porque esta no es nuestra primera humanidad. Hemos tenido historias y tenemos memoria en el planeta vibrando cuando nosotros tuvimos una experiencia en conexión con lo esencial. Y esa esencialidad nos mantenía en perfecta armonía con la Tierra y hoy día no la tenemos. Y no la tenemos con nuestra propia naturaleza, por eso estamos llenos de enfermedades. Entonces sí, es una experiencia de reconexión. También le podríamos decir que es una llave en medicina porque abre puertas de conexión. Existen muchas herramientas como esta hoy día en el planeta que están diseñadas para desbloquearnos y reconectarnos. Ok, existen muchas, tú dices. Y si existen muchas, ¿cuáles tú crees que son las diferencias con el TESAP, por ejemplo? ¿Dónde No tengo radica eso? idea porque no conozco. Sé que Ah, existen bueno, varias. ya. O ¿Y por sea, qué? ¿por qué lo digo? Porque abuela Ana dice, ¿no? Hoy en la Tierra, desde el 2020, e incluso un poquito antes, desde el 2012, ella avisa y me cuenta que van a haber muchos canales que van a bajar herramientas de desbloqueo. Bueno, yo conozco algunas, por ejemplo, conozco la medicina pleyadiana, el Vortex, que son personas que trabajan con los pleyadianos y que emiten una energía que te desbloquea. De hecho, yo después de una de esas terapias que me mandó mi guía a desbloquear mi canal, a potenciarlo, después de eso yo empecé a escuchar a la abuelana. Ah, mira tú, ya. Sí, sí, necesitamos desbloquearnos, como sea. Y esto entonces entiendo que es como una tendencia más bien global. Hay algo que está pasando a nivel global, a nivel planetario, como quieras llamarlo, que lleva a que estas experiencias o este tipo de vivencias se den. ¿Qué pasa con eso, Coté? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, cuando nos duele lo que falta, lo buscamos adentro y empezamos entonces eh, a buscar rutas intuitivas y esa es la labor del guía, por ejemplo. Uno tiene una queja en su vida, tiene un dolor, tiene una adversidad y Ujú. entonces uno le pide intuitivamente al universo, ¿no? El universo escucha. Y el primero que escucha es tu guía, es tu doble cuántico que está en la dimensión ahí tratando de asistirte. Y entonces empieza a abrirte camino. Y de repente sucede que uno está en la cola del supermercado y alguien habla de algo y uno escucha para la oreja y le dieron ganas y no tiene idea por qué y termina en una ceremonia no sé cuánto y se le abre un universo. Todo está funcionando bastante así, intuitivo. ¿Ya? Ujú. Pero también está la otra vía, la vía de la comunicación como esta, que uno puede explicar de qué se trata y si alguien resuena, entonces puede tener una experiencia. La comunicación, decir lo que hay, ¿no? Abrirnos y no darle todo el trabajo a los guías porque necesitamos, como colectivo, generar esta nueva red que ahí tiene nombre, ¿ah? Ellos hablan de la red crística. Y esta red crística habla de la fuerza que tiene nuestro corazón para poder guiarnos en la construcción, en la 3D, de un sistema que una la tecnología que tenemos o todos los avances que tenemos con lo esencial. Porque
esenios no están, estas inteligencias espirituales no están planteando que botemos el mundo por la ventana y que hagamos todo de cero, están planteando la integración. Y ya hemos visto algunas cositas, por ejemplo, que científicos súper estudiosos de no sé qué se juntan con el meditante no sé cuánto y hacen una unión. Pienso en el caso de Francisco Varela y Dalai Lama, se Ujú. unen y hacen algo maravilloso, llegan a un encuentro. Entonces, lo que se está planteando es la integración de todo lo que ya existe. Entiendo, pero en el fondo hay algo que pasa, porque tú decías que un poco te planteaban que había sido a partir del 2020. ¿Tú crees que de alguna forma hay como si se fuera acelerando estos procesos? Porque yo veo cambios súper grandes en general a nivel global, como que hay temas que se abordan con, con más frecuencia, temas más profundos, el tema de la trascendencia, de la existencia más allá de la vida después de la muerte. O sea, lo digo por lo que veo en mi canal y lo que pasa en general en el medio. Hay como un cambio a nivel global donde temas que quizás hace 10 20 o 30 años atrás eran tabú y no se comentaban, y si tú hablabas de eso estabas loco y te iban a castigar a nivel como excluirte socialmente de alguna forma. Y ahora es como que la sociedad está mucho más permeable a ese tipo de contenido. ¿Tú crees que hay algo que va más allá de de lo meramente circunstancial? Es nuestro proceso evolutivo que no para. Lo difícil de estos tiempos, porque siempre vamos a ir por más. En el siglo pasado o el antepasado se sabía algo sobre el cielo y ahora se sabe mucho más. Obviamente que de lo que se sabe, de las dimensiones humanas, ahora se sabe mucho más. Y hay muchos científicos colaborando porque eso nos ayuda en el proceso del aprendizaje y de la enseñanza. Que haya ciencia que respalde, ¿ya? Para que no quede en el ámbito de la fantasía o de una simple ilusión. Entonces ahí lo otro que está pasando que me parece muy interesante es que se están diseñando herramientas para que cualquier persona lo pueda experimentar. Que no solamente quede en un libro o una película o un documental que yo me vi, sino que hay una herramienta que me llegue, que me active y que yo pueda experimentar, porque así lo puedo hacer carne, lo puedo encarnar. Y una vez que lo encarno, ahí recién estoy participando en esta red de conciencia. Cuando queda solo en el ámbito intelectual, no participo en la red de conciencia. No se hace el tejido. Este tejido es un computador central, Ujú. es un emisor de conocimiento. Entonces, que se hable, que se practique, que hay personas que invierten tiempo, energía y espacio en sus vidas para ir a la práctica y develarlos en sí mismos, eso es un regalo para la cacha del cielo, es un regalo para el banco de información que está envolviendo la Tierra y que está naciendo en este momento. Entonces, lo que está sucediendo es que nos estamos dando cuenta que tenemos que participar. Yo creo que ese es el estado evolutivo de la conciencia, que está en una situación dolorosa porque está muy polar. O sea, los que quieren seguir participando del dominio de la jerarquía y de la esclavitud están más rudos que nunca, muy rudos. Ujú. Y los que estamos tratando de liberar la conciencia del humano para poder gestar esta nueva red que nos sostenga, también estamos bien rudos también y bien activos. Entonces no hay lucha. ¿Por qué no hay lucha? Porque mientras está esta otra capita, esta otra está amaneciendo, está envolviendo amorosamente incluso la que está muriendo. A ver, por una parte entiendo que tú hablas de esta red, ¿no es cierto? Y esta red en el fondo es conectar, es como una interconexión entre las conciencias que están viviendo la experiencia aquí, ya desde otro peldaño, quizás del el entendimiento de de la experiencia de vida, ¿no? Eh, pero tú lo planteas como algo nuevo, quizás, pero esto no es algo que siempre ha estado, lo que pasa es que ahora quizás se materializa de otra forma. Y por otra parte, te quería preguntar, Cote, eh, al generarse esta cosa, esta situación como bipolar, ¿no? Como gente que podría estarse como integrando a este nuevo enfoque de humanidad a través de esta red, y los que están quizás un poco más anquilosados
en lo que ha sido la humanidad siempre. Al generarse esta dicotomía, estamos viviendo un proceso como de cambio a nivel global, al menos en nuestro sistema, en nuestro planeta, como de transformación social global. A tu primera pregunta, sí, siempre hemos necesitado una red de información que guíe el movimiento de las partículas. Es que es física, ¿no? Entonces las partículas en nosotros son neutrales y necesitan una instrucción, una especie de banda musical que las ordene en una coreografía para que actúen y generen una forma. Entonces, sí, siempre hemos necesitado una red de creencia que sostenga una experiencia. Y está cambiando. Está cambiando porque nosotros siempre vamos a cambiar. Nosotros somos siempre movimiento y cambio. Y el humano tiene la particularidad, a la diferencia de otras criaturas, que tenemos conciencia. Y esa conciencia hace que nosotros vayamos siempre por más. Pero la búsqueda, a dónde vamos, al destino, ese foco ha cambiado. Ha cambiado porque nuestro sistema ha evolucionado en alguno de nosotros, ya no estamos simplemente contestando del cerebro reptiliano que es casa, comida, materia, sobrevivencia. Algunos de nosotros ya estamos en el cerebro límbico, que es también afecto, amor, piel, contacto, manada, grupo, comunidad. Y algunos de nosotros estamos en el otro cerebro, el nuevo, que es la supraconciencia, en donde estamos conectando información de otros bancos, de otras experiencias que nos están invitando a otra humanidad. Ujú. Y con respecto a la polarización que tú hablas, sí, pues es difícil estos tiempos porque es como el final de la película, que pasa todo y que es súper álgido y que pasa todo súper rápido y que todos los días, que todos los segundos del último pedacito de la película queda la cagada. Y se caen las máscaras y pasan las guerras y explotan las bombas y se salva y no se salva y vamos a ver qué palo queda parado, pues. Ujú. Jesús dijo, no quedará una piedra sobre piedra, que significa que en estos tiempos se van a caer las estructuras, para muchos de nosotros ya se nos cayeron, y estamos reconstruyendo desde lo esencial. Es una oportunidad, es una tremenda oportunidad que tenemos, abierta, pero es difícil. Ya a todos nos va a doler cuando se caigan los macrosistemas y ya a todos nos costó la pandemia y nos va a costar otros advenimientos y así, pero en paralelo podemos celebrar que hay nuevas especies que se han recuperado, que está pasando que se encuentra el porqué de tal cosa o tenemos más información y tenemos más posibilidad de acceder al contacto entre otras dimensiones. Eso también es parte de esta última temporada de nuestra humanidad. Claro que sí. ¿Y, y cómo tú lo ves eso? ¿Cómo ves los cambios? ¿Tienes una idea de qué está pasando a nivel global? ¿Cómo lo ves en el mediano plazo o largo plazo? ¿Para dónde vamos, según tú? O En según la el, información que te ha llegado. en el mediano plazo vamos a tener que mantenernos con la fe bien alta, la esperanza bien puesta, bien en el eje, haciendo nuestros propios laboratorios en el interior, haciendo laboratorio en pequeñas comunidades, porque se va a poner fuerte la circunstancia planetaria. Va a patalear antes de caerse el sistema. Siempre así. De que no es novedad. O sea, todos ya tenemos algún tipo de registro en otras humanidades de qué es lo que pasa al final de una, ¿no? Vienen las pataletas de final de historia. Y, y vamos a vivir, yo creo, un proceso bastante difícil con respecto a nuestra libertad. Así que aquí la invitación es la conquista de la soberanía interior, ser capaz de darnos cuenta y de poder elegir cuando estamos siendo seducidos por algún tipo de eslogan o de caminito que nos va a llevar a nuestra propia decadencia. Entonces, eso sí lo vamos a poder hacer siempre.
aunque nos tengamos que restringir de compartir con la gran masa quizá, y que ha sido siempre, ¿no? Ha sido siempre que pequeños grupos humanos van abriendo un camino, como las puntas de flecha, ¿no? Van abriendo un sendero y después, bueno, se va amplificando. Pero vienen tiempos difíciles, Esteban. Eso ya lo sabemos y lo vemos todos los días, que se pone muy rudo, los puntos de guerra, los retrocesos también, hace rato que ya los estamos viviendo, que nos parece casi una película de ciencia ficción, que aún existen en el planeta. Puntos, no sé, pues yo como mujer, por ejemplo, lo que pasa en Siria, lo que pasa en el mundo árabe con las mujeres, encuentro desde que entró el islamismo, es como, parece una película de terror, parece que no fuera el mismo planeta. Entonces, por un lado, se ve que hay un levantamiento de libertad femenina y hay una postura distinta, y por otro lado, hay un retroceso. A eso le llamamos polarización, extremos, que generan una tensión, y esa tensión genera un dinamismo para que se mueva lo que se tiene que mover. Entonces es una recetita que no falla, pero no deja de ser difícil. O sea, es decir, tú lo que entiendes que está ocurriendo es que debería haber un cambio en la humanidad global, un cambio de a nivel de civilización, porque tú decías como que hay una decadencia en las civilizaciones para comenzar una nueva, y toda decadencia generalmente, o sea, generalmente genera situaciones súper conflictivas antes de, bueno, en general todo lo que implica a nivel, o sea, lo social, ¿no? También la decadencia de los imperios generalmente siempre queda como el desastre antes que se derrumbe el imperio. A nivel de civilizaciones, por lo que yo entiendo, pasa algo parecido, ¿no? Se tienden como, no es lo habitual que se diluyan así como en la nada, digamos, hay terremotos, ¿no? Que se viven. ¿Tú sientes que en este momento estamos como empezando o avanzando en el cierre de un proceso a nivel de civilización para comenzar uno nuevo? Sí, sí. Uno de los datos fácil de mirar es los gobernantes que empezamos a elegir, cada vez más locos, más desatados. Me acuerdo como, me voy a esta humanidad nomás y me acuerdo de Nerón. Y podría poner ahí un ejemplo Sí, de hay uno que se parece. ¿no? Claro. Entonces, sí, son síntomas de la decadencia, son reacciones desesperadas para salvar algo que tiene que morir y es parte del proceso. Es como cuando el arbolito se le caen las hojas y no hay nada que hacer, pues viene el otoño y viene el otoño y después viene el invierno y vamos a tener que esperar a que el árbol vuelva a brotar y tenga fruto en verano. Pero no podemos pegarle las hojitas con pegamento porque no se puede. Y qué pasa con la gente que se niega a ese cambio? Gente que tiene una postura distinta o que sencillamente le acomoda como la civilización previa o la forma de vivir el mundo. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, lo que pasa siempre en la historia, que se generan divisiones entre grupos humanos, y aquí está lo interesante de la propuesta de los esenios, que proponen que no nos dividamos. Ellos quieren que, y nos incita o nos invitan a practicar la espiritualidad inmerso en el mundo sin separarnos, estando en un silencio, no dando la lata ni sacando el micrófono en la plaza pública para atraer a nadie, simplemente vibrando. Porque el código del TESAP por lo menos se vibra y tú vas por el mundo vibrándolo y construyendo esta red y no tienes que decirle a nadie, no tienes que pelear con nadie, no tienes que defenderlo, no tienes que proclamarlo, simplemente vibrarlo. El beneficio es vivir en coherencia porque una vez que uno conecta con lo esencial, tiene una capacidad más rápida y está más asertivo la respuesta hacia la calma, la felicidad, el equilibrio, código de la belleza, por ejemplo. O sea, por ejemplo, en definitiva, que ellos llaman el código de la belleza, que es, mira, yo tengo un ejemplo súper didáctico de pasar de ser una mosca a una abeja. ¿Cachai? Una mosca es que encuentra la mierda en todas partes. Una abeja es que encuentra la flor en todas partes y hace miel. Entonces, el TESAC te invita para allá.
Los esenios te invitan para allá. Sea una abeja y disfrute su camino. Porque total faltan 3 siglos para la nueva humanidad. Así que paciencia. Ah, 3 siglos. Nosotros, Esteban, no vamos a ver la luz del día. Así. Hay que disfrutar el camino. Nos Mm. queda mucho camino por caminar. Más vale que vayamos en buena compañía y siendo abeja. ¿Sí o no? Tal cual. Estaba pensando en lo que planteabas eso como de vibrar, como en sintonía, ¿no? Fíjate que me trajo a la memoria en algún momento escuché a un señor que se llama Valdo Vieira, un brasilero muy potente que desarrolló toda una línea, ¿no? Que se llama Proyecciología y Concienciología. Súper estudioso de él, falleció hace algunos años. Y él, fíjate que él decía que había algunos seres humanos que él los llamó Homo sapiens serenissimus, que eran como súper potentes, que era como el nivel de conciencia más elevado que podrías tener acá, y que funcionaban, fíjate, él siempre planteaba desde el anonimato. No era nadie que uno pudiera suponer, así como Sor Teresa del Calcuta o algo así. Siempre muy desde del anonimato y su función, o sea, ellos eran, él explicaba que tenían conciencia para entender por qué estaban acá y tenían una conciencia, un nivel de entendimiento mucho mayor que el común, pero eran como insertados en la sociedad. Y ellos, desde el anonimato, lo único que hacían era armonizar, equilibrar, armonizar vastos espacios del planeta, básicamente, era su tema. Y nadie podría saber que son Homo sapiens serenísimos, salvo, hay algo en esa persona especial, ¿no? Pero nunca te lo iba a decir, básicamente no lo iba a manifestar, sino que lo vivía así. Lo vivía y armonizaba y ayudaba al colectivo, de esa forma, desde el anonimato, fíjate. Sí. Esa es la propuesta de los esenios. Disfrutar la vida que tenemos, obviamente hacerla coherente con el corazón y estar tranquilo y participar desde ahí, porque es la herramienta más fuerte. Yo creo que todos podemos llegar a ese Homo sapiens serenus. Me encantó el nombre. Serenísimos. Serenísimos. Podemos llegar, tenemos la capacidad. Más de alguien, yo creo, ha experimentado algún tipo de ejercicio que le ha dado ese estado, que le ha traído ese estado. Entonces, buscar eso va a ser la mejor propuesta en estos tiempos. Y tú lo que... Bueno, yo soy convencido que no existen las casualidades, sino que las causalidades. Y finalmente yo me imagino que quien llega o que termina asistiendo a tu formación de TESAP, por ejemplo, es porque de alguna forma tenía que llegar, digamos, tenía que terminar ahí. ¿Cómo ves los cambios en las personas que viven la experiencia? Me imagino que debe haber de todo, porque hay gente que de repente los traiciona la cabeza, como todos, y por ahí no logran entrar, pero hablemos de los que logran entrar a vivir la experiencia realmente. ¿Cuáles son los Sí. cambios que tú ves en ellos? Bueno, la contención que a nosotros nos provoca el reconectarnos con un sistema que nos abraza, eh, calma muchísimas heridas que tenemos en las carencias afectivas. Eso sí lo podría decir que es algo que generalmente pasa entre todos los que hacen el TESAP. Hay una reconexión con un amor que nos pertenece, que se puede sentir en el cuerpo, porque aquí el aliado de esta experiencia es el cuerpo. El cuerpo te va a decir. Pasa también que como reconectamos con ese amor, el corazón se deshiela. Y al deshielarse, bueno, pasan por una serie de síntomas. Por lo general la gente se resfría porque da mucho frío deshielar el corazón y no regulan temperatura y pasan cosas así. Y después entonces empiezan a sentir como una flama acá adentro, un calorcito que estimula. Y una de las cosas que más me gusta ver es que se prende la creatividad. Se Mm. ponen creativos, se les ocurre de todo, parten con sus emprendimientos, con sus propuestas, hay una entrada al yo, hay un anclaje a darse permiso para mostrar el propio contenido que a mí me fascina ver. Es que para mí es como estar en el mejor panorama es cuando me cuentan
que ya aprendieron motores y que se están atreviendo a hacer un montón de... porque se encuentran con ese yo. ¿Qué más pasa, Esteban? Bueno, una de las cosas que más me llama es Seguramente la... se atreve, Ujú. perdona, seguramente se atreven a tomar decisiones que han postergado por años y años y años porque no se han atrevido a tomar. Sí, también pasa eso. También pasa que ya tenían un encuentro consigo mismo y no tenían el respaldo. Entonces, como aparece este respaldo padre y madre, cósmico, que son del porte del cosmos, se sienten capacitados o apoyados para dar el paso. Ese amor incondicional, que no siempre lo tenemos de los padres. A veces Mm. sí, y la mayoría no. Entonces aparece ese amor incondicional. Pero también a veces se encuentran con el contenido que nunca lo habían visto, el asombro de ser quienes son. Eso es muy precioso cuando una persona me dice, ¡oh! No me había dado cuenta que yo tal cosa. Y es muy emocionante que se puedan autodevelar en su capacidad. Eso principalmente. Cote, la gente que quisiera acceder al TESAP y tomar una experiencia de este tipo, que esté viendo este video, ¿cómo lo puede hacer? Yo tengo ya ahí en mis redes puesto todo el sistema porque estoy haciendo las, ¿cómo es que se llaman? Las inscripciones. Partimos el 8 de julio y yo lo hago online porque así pueden acceder personas fuera de Santiago y de Chile. Entonces, es una clase a la semana en donde son 10 clases. Hay una clase de introducción, los 8 códigos, que es un viaje entero, y después 2 de integración. Y en ese viaje yo mantengo contacto con las personas vía WhatsApp porque pasan cosas, hartas cosas, y necesito, y ellos necesitan también, el apoyo. Entonces lo hago vía mensaje, que me encanta esto del WhatsApp con el audio, porque a Sí, través de la voz yo puedo captar un montón de información de lo que le está pasando a la persona. Además que en la voz está el sello único del alma, entonces es tremenda herramienta. Así lo hago, pues, Esteban. perfecto. Oye, Cote, ¿y hay algo que le quisieras transmitir a las personas que están viendo este video como para ir cerrando? Que quizás haya quedado pendiente, que te gustaría decirle a la gente que está viendo este video, que quizás te conoce o quizás no te conoce. A ver, ¿qué podríamos decir ahora? Que es una buena invitación darnos cuenta que conocemos poco nuestra alma y lo que somos en verdad, que andamos en la vida con algunos sentidos cerrados y por eso que andamos de golpes y tropezones, que nos espera un camino hermoso para abrir otros sentidos que nos ayudan a caminar una vida en plenitud. Y que pase lo que pase con el planeta y nuestra humanidad, estamos todos invitados a la construcción y que más vale participar. Primero porque es súper entretenido, fascinante, y todos necesitamos un sentido profundo de la existencia para levantarnos en la mañana. Y una de las cosas más fascinantes de vivir en este planeta es que es un planeta en construcción y que está iniciándose. Así que tenemos muchas aventuras todavía que recorrer. Ese sería mi mensaje desde mi experiencia como humano y decirles que se entusiasmen en ser un humano y abrir por completo esta humanidad. Cote, querido, muchas gracias. Podría hablar contigo horas. Bueno, tenemos experiencia que hablamos muchas horas, eso está claro. Pero nada, agradecerte un montón el que hayas estado hoy con nosotros. Se me pasó la hora volando. Así que nada, cordialmente invitada para que nos juntemos otro día y hablemos otro tema. Así que siempre este canal es bienvenido para ti. Nos vemos. Muchas gracias, Esteban, por la invitación. Nos vemos. Y para todos ustedes quiero dejarlos invitados al próximo episodio, el próximo miércoles. Y si te ha gustado esta entrevista, dale like, comparte este video y así podemos llegar a muchísimas más personas. Nos vemos. Chao.